Cuando la roca colosal se elevó a esos escasos centímetros, el aire pareció gemir bajo la presión antes de que Nagato perdiera el foco. La piedra volvió al suelo con un estruendo que hizo vibrar las paredes de la cueva y levantó una nube de polvo que envolvió a los presentes. Los Tepsus, que hace un momento reían, ahora retrocedieron con cautela. Madara observó el impacto con una calma gélida, su rostro impasible ante el estruendo. Bien, sentenció el anciano. Ahora intenta con algo más pequeño. El control nace de la precisión, no solo del despliegue de fuerza bruta. Nagato cerró los ojos, regulando su respiración. Extendió su mano de nuevo, esta vez apuntando al suelo pedregoso. Se concentró en el espacio, en la gravedad misma. Varias rocas del tamaño de un puño comenzaron a elevarse lentamente, flotando en un equilibrio precario. Nagato apretaba los dientes, luchando por mantener la concentración. Sentía como si 1000 hilos invisibles tiraran de su cerebro en direcciones opuestas. No lo fuerces, le interrumpió la voz de Madara, cortante como una cuchilla. Si tu voluntad no es lo suficientemente fuerte, el esfuerzo físico no te llevará a ningún lado. El poder de estos ojos no se empuja, se comanda. Si dudas de tu derecho a mover esas piedras, ellas te obedecerán con la misma duda. Nagato dejó caer las piedras. El sonido seco de los guijarros golpeando el suelo fue seguido por un suspiro cargado de una frustración que quemaba. Sus manos temblaban levemente por el esfuerzo mental, y el sudor le empapaba el flequillo rojo. El fracaso es una parte importante del camino, sentenció Madara, cuya figura permanecía inmóvil como una estatua de sombras. De nuevo. Nagato cerró los ojos, pero esta vez no apretó los dientes. En lugar de forzar el chakra, decidió encerrarse en el silencio de su propia mente. Dejó ir los pensamientos sobre Yaiko, sobre la mudanza y sobre las dudas que Ren había sembrado en él. Empezó a hablarse a sí mismo en un susurro interno, una especie de mantra que buscaba la sincronía total con sus ojos. Estoy tranquilo, el Rinnegan no es un arma externa, es solo otra parte de mí. Me pertenece. Me obedece. Las piedras del suelo empezaron a vibrar de nuevo, pero esta vez no hubo violencia en el movimiento. Se elevaron con una calma sobrenatural, flotando en el aire como si el concepto de peso hubiera dejado de existir para ellas. No temblaban. Se mantenían suspendidas en una formación perfecta, respondiendo a la voluntad serena de Nagato. Madara lo miraba fijamente, sus ojos rojos captando cada fluctuación del chakra. Bien, murmuró Madara con una aprobación gélida. Mientras tanto, en la cabaña, la inquietud de Konan había llegado a un punto de ruptura. No podía quedarse fuera observando cómo Yaiko organizaba a los hombres mientras Nagato seguía pescando con Ren. Entró en la habitación de Nagato con la excusa perfecta grabada en los labios: ayudarlo a empacar para que no olvidara nada importante antes de la mudanza. Sin embargo, en cuanto cerró la puerta tras de sí, el peso del silencio la golpeó. La habitación era austera, casi monacal, reflejando la naturaleza reservada de su dueño. Konan empezó a darle vueltas a todo, moviéndose con una lentitud deliberada. Dobló una manta, acomodó un par de sandalias de repuesto y revisó los rincones, deseando con todo su corazón no encontrar absolutamente nada. Quería que sus sospechas fueran solo producto de su imaginación, una mala pasada de sus instintos. Por favor, Nagato, que no haya secretos entre nosotros, pensó, mientras sus dedos rozaban la madera de la pequeña mesa donde él solía sentarse a pensar. Konan estaba a punto de rendirse. Se sentía pequeña y miserable por haber invadido la privacidad de su mejor amigo. La culpa le pesaba más que la curiosidad. Pero, justo cuando se disponía a cruzar el umbral para salir, sus ojos se fijaron en un rincón que juraría haber revisado antes. Allí, medio oculta por las sombras, apareció una túnica vieja y desgastada que Nagato ya no usaba. Se arrodilló sobre la madera crujiente, con el corazón martilleando contra sus costillas. Con dedos temblorosos, tomó la prenda. Notó que envolvía algo pequeño y pesado. Al desenvolver la tela con extrema precaución, un objeto metálico cayó sobre el suelo con un golpe sordo que no sonó a metal común. Era una pieza puntiaguda, pequeña y de un color tan negro que parecía absorber la luz de la habitación. No brillaba. Era como un agujero en la realidad. ¿Qué es esto?, susurró Konan para sí misma, con la voz quebrada. Lo tomó entre sus manos. La sensación fue desconcertante. No estaba frío ni caliente. Era como si el objeto no existiera físicamente, como si fuera una ausencia de materia. Por un instinto que no supo explicar, una mezcla de fascinación y horror, llevó su dedo índice a la punta afilada.
En cuanto presionó mínimamente, el metal le abrió una herida casi invisible. En el instante en que su sangre tocó el metal negro, Conan sintió como un chakra violento y gélido invadía su cuerpo como un veneno eléctrico. Sus ojos se abrieron de par en par y perdió el aliento. Era una energía cargada de odio, sufrimiento y una voluntad tan aplastante que empezó a consumir su propio chakra a una velocidad alarmante. Por un segundo, su visión se tiñó de violeta y escuchó un eco lejano, una vibración que no era humana. En la profundidad de la cueva, la calma de Nagato se hizo añicos. Las piedras que flotaban en una armonía perfecta cayeron de golpe, rebotando contra el suelo con un golpeteo errático. Nagato se llevó una mano al pecho, sintiendo un vacío repentino, una succión extraña en su flujo de energía que nunca antes había experimentado. Guruguru, que estaba colgado de una estalactita, se inclinó hacia adelante con un movimiento espasmódico. ¿Sucede algo, Oro? Preguntó con un tono burlón, arrastrando las palabras con una malicia juguetona. Sentí algo, susurró Nagato, más para sí mismo que para los demás. A kilómetros de allí, en la penumbra de la habitación, Conan cayó de rodillas. El receptor negro seguía sobre la túnica, pero ella lo miraba con puro terror. Sus pulmones ardían mientras intentaba recuperar el aliento tras el choque de energía. Con un movimiento desesperado y los dedos todavía entumecidos, Conan manifestó varias hojas de papel. Usando su propia técnica, envolvió el objeto metálico capa tras capa, sellándolo no solo con tela, sino con su propio chakra para intentar contener esa vibración maligna que amenazaba con devorarla. Esto no es ninja, esto es otra cosa, pensó Conan, ocultando el bulto de papel en el fondo de su propio equipo. Justo en ese momento, escuchó pasos en el pasillo de la cabaña. Era la voz de Yaiko llamándolos para cargar las últimas carretas. Conan se limpió la sangre del dedo con su capa y se puso de pie, tratando de que su rostro recuperara la máscara de amabilidad habitual, aunque por dentro sentía que el mundo que conocía se estaba desmoronando. Nagato permaneció inmóvil unos segundos más, con la mirada fija en la entrada de la cueva, tratando de rastrear aquel hilo de energía que se había desvanecido tan rápido como apareció. Su pecho subía y bajaba con una respiración lenta. Tal vez fue solo mi imaginación, pensó, tratando de racionalizar el escalofrío que le recorría la nuca. ¿Te vas a quedar ahí parado como un espantapájaros o vas a demostrar que esos ojos sirven para algo más que para mirar las sombras? Soltó Guruguru, balanceándose de un lado a otro. Nagato no le respondió. Se dio la vuelta, dándole la espalda a la salida, volvió a extender la mano hacia los guijarros esparcidos. Esta vez, no hubo duda. Las piedras se elevaron de nuevo, flotando con una quietud absoluta, desafiando la gravedad con una elegancia aterradora. Nagato se sumergió en el control, cerrando su mente a cualquier distracción. El frío de la cueva siempre parecía calar más hondo durante el entrenamiento, un frío que no solo enfriaba la piel, sino que parecía congelar el flujo mismo del tiempo. Nagato mantenía la mano extendida, con la respiración entrecortada y los músculos ardiendo por el esfuerzo de canalizar el chakra del Rinnegan. Sin embargo, esta vez la roca colosal no vibraba ni amenazaba con caer. Flotaba con una estabilidad aterradora, suspendida por la pura autoridad de su voluntad. Madara observaba desde su trono de piedra, sus ojos rojos captando cómo Nagato se adaptaba cada vez más rápido a las habilidades gravitatorias. Ya no era un simple parpadeo de poder, era dominio. Mejoras a grandes pasos, dijo Madara desde las sombras. Su voz, seca como el desierto, resonó en la cueva con una aprobación que pesaba más que la propia roca. Gracias, Madara-sama, respondió Nagato, bajando finalmente la mano y permitiendo que la piedra descendiera con una suavidad antinatural. Se quedó mirando sus propias manos, que aún vibraban por el residuo de la energía. Sentía que algo en su interior se estaba rompiendo y reconstruyendo con cada sesión. Pero, en medio de esa oscuridad gélida, las imágenes de Yair corriendo bajo la lluvia y de Conan doblando mariposas de papel aparecieron en su mente como un faro. Tengo que protegerlos, se juró a sí mismo, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No permitiré que el mundo les arrebate la vida como lo hizo con mis padres. Dentro de poco, continuó Madara, y su ojo visible brilló con una chispa de anticipación que erizó la piel de Nagato, serás el nuevo dios Shinobi. Nagato se detuvo en seco. Había escuchado ese título en las leyendas que contaban los Jiraiya y Guruguru, pero esa noche la curiosidad pesó más que su fatiga acumulada. Siempre dices eso, dijo Nagato con cautela, girándose hacia la figura marchita en el trono. ¿Qué pasó con el anterior dios Shinobi? Madara guardó un silencio sepulcral.
Por un momento, el único sonido en la caverna fue el goteo rítmico del agua filtrándose por las grietas, como si el tiempo mismo estuviera contando los segundos. Yo conocí al anterior, susurró finalmente. ¿En serio? Nagato dio un paso al frente, intrigado. ¿Y cómo era él? Madara soltó un suspiro largo, un sonido que cargaba con el peso de un siglo de batallas, traiciones y arrepentimientos. Por un instante, sus facciones se relajaron, perdiendo esa rigidez aterradora que lo caracterizaba habitualmente. Él era el mejor, confesó Madara, y su voz se volvió extrañamente suave, casi melancólica. Un guerrero inigualable. Tal vez no era muy listo. Una sombra de sonrisa, casi imperceptible, cruzó su rostro al recordar la torpeza legendaria de su viejo rival. Era muy popular entre las mujeres, como tú lo serás algún día. Nagato no pudo evitarlo. Una sonrisa tímida y genuina apareció en su rostro. Era la primera vez que sentía que Madara lo trataba como a un aprendiz, como a un ser humano, y no solo como a una herramienta de guerra. Por un segundo, sintió una conexión real con el anciano. Y era un buen amigo, concluyó Madara. Pero, de golpe, su tono cambió, volviéndose gélido de nuevo. Pero ya basta de recordar el pasado. Ve a descansar. Mañana seguiremos forjando tu destino. Nagato hizo una reverencia respetuosa y se retiró hacia la salida, donde la silueta blanca de Guruguru lo esperaba. Caminaba con una extraña calidez en el pecho. En la profundidad de la cueva, Madara permaneció en silencio, con la mirada fija en el vacío que Nagato había dejado. Por un breve segundo, la imagen del pelirrojo se desdibujó en su mente, siendo reemplazada por la de un hombre de cabello largo y armadura roja que reía con una vitalidad que él nunca pudo apagar del todo. Sacudió la cabeza, desechando el fantasma de Ashirama. El pasado estaba muerto, pero el futuro estaba justo frente a él, caminando hacia la luz. Afuera, la biomasa blanca de Guruguru envolvió a Nagato con un movimiento fluido, ocultándolo de nuevo mientras se deslizaban por las raíces y el suelo del bosque. El viaje de regreso fue silencioso, hasta que emergieron en la espesura cercana a la orilla del lago. Nagato se separó de la criatura y avanzó hacia la zona de pesca. Allí encontró a Ren, quien no parecía haber perdido el tiempo. A su lado, una cantidad impresionante de peces yacía sobre la hierba, plateados y brillantes bajo la luz de la tarde. Ren, al notar la presencia de Nagato, se puso de pie con una suficiencia burlona, señalando su botín con un gesto exagerado. Mira, Nagato, creo que acabo de extinguir los peces de este lago, dijo Ren con una sonrisa de lado, limpiándose las manos en los pantalones. Te tardaste tanto que tuve que hacer tu trabajo y el mío. Lo siento, respondió Nagato, forzando una pequeña sonrisa para ocultar la intensidad que aún vibraba en sus ojos. Me perdí en mis pensamientos. Ya veo. Pues deja de pensar tanto y ayúdame a cargar esto, dijo Ren, pasándole un cesto. Baiko y Konan ya deben estar terminando de cargar las carretas. Si no llegamos pronto, nos dejarán atrás con todo el equipo. Nagato y Ren caminaron de regreso con los cestos pesados. Ren iba silbando una melodía despreocupada, balanceando su carga como si no le costara esfuerzo, mientras Nagato caminaba a su lado sumido en un silencio denso. No tardaron en divisar la cabaña, donde el movimiento era frenético. Al ver el gran botín de peces, los miembros de Akatsuki soltaron vítores. El hambre y el estrés de la mudanza se transformaron en una pequeña celebración improvisada. Algunos incluso empezaron a lanzar los peces al aire entre risas, celebrando al dúo dinámico de pescadores. Nagato, sin embargo, bajó la mirada, sintiendo un nudo de incomodidad en el estómago. Se sintió un poco mal. El crédito de la comida no le pertenecía en absoluto, ya que Ren había hecho todo el trabajo solo mientras él se hundía en las sombras de Madara. Mientras tanto, en el interior de la cabaña, ajeno al bullicio exterior, el ambiente era mucho más solemne. Baiko terminaba de cerrar un fardo de mapas y se giró hacia su compañera de toda la vida. Su rostro, usualmente lleno de fuego y energía, mostraba una seriedad casi protectora. Konan, dijo Yaiko, bajando la voz para que nadie más escuchara. Debes proteger a Nagato. Pase lo que pase en este nuevo edificio, no podemos perderlo de vista. Konan, que todavía sentía el hormigueo del chakra violento en su dedo herido, apretó los puños bajo sus mangas largas. El receptor negro, envuelto en papel, quemaba en su interior como una brasa ardiente. ¿Protegerlo? Repitió ella con voz apenas audible. Sí, asintió Yaiko con convicción. Él es el puente hacia la paz. Su poder es la única garantía de que nuestro sueño sobreviva a las naciones ninja. Sin él, Akatsuki es solo una idea. Con él, es una realidad.
Conan guardó un silencio profundo. Las palabras de Yaiko, que antes le daban fuerza, ahora se sentían como cadenas. Sintió el bulto del papel oculto en su equipo, envolviendo aquel metal negro que absorbía la luz y la esperanza. Quería hablar, quería gritarle sobre sus sospechas y sobre el chakra violento que casi la devora minutos antes. Pero se detuvo. Si hablaba, si confirmaba que Nagato ocultaba algo tan oscuro, ella sería la responsable de destruir lo poco que habían construido con tanto sacrificio. La fe de Yaiko era lo único que mantenía unido al grupo, y no podía ser ella quien la hiciera pedazos. Se consoló a sí misma en un intento desesperado por acallar su intuición. Cuando Nagato esté listo, nos lo dirá. Tiene que haber una explicación. El grupo finalmente emprendió el viaje hacia la nueva sede. 45 almas avanzaban en una línea irregular, cargando suministros, sueños y el cansancio de años de guerra. A la cabeza de la formación, Yaiko, Nagato y Conan dirigían el rumbo, caminando hombro con hombro como lo habían hecho desde niños, aunque el espacio físico entre ellos se sentía, por primera vez, abismal. El grupo emprendió el viaje hacia la nueva sede bajo una cortina de lluvia gris que parecía bendecir y, al mismo tiempo, ocultar sus pasos. Yaiko marchaba al frente, guiando a la caravana con su habitual sonrisa esperanzadora. Cada vez que miraba hacia atrás para alentar a alguien que tropezaba o para ajustar una carga, sus ojos brillaban con una fe inquebrantable. Para él, aquel edificio en ruinas no era un montón de escombros, sino el primer peldaño sólido hacia la paz mundial. Nagato caminaba unos pasos por detrás, con el rostro completamente inexpresivo, dejando que el agua resbalara por su flequillo rojo. A su lado, Chibi, siempre leal, trotaba con las orejas gachas por la humedad. El pequeño perro parecía notar la densidad del aire alrededor de su dueño. Esta vez, la búsqueda de la paz iba en serio, y el peso que Nagato cargaba en su interior era mucho más letal que cualquier arma física. Nagato caminaba unos pasos por detrás, con el rostro completamente inexpresivo, dejando que el agua resbalara por su flequillo rojo. A su lado, Chibi, siempre leal, trotaba con las orejas gachas por la humedad. El pequeño perro parecía notar la densidad del aire alrededor de su dueño. Esta vez, la búsqueda de la paz iba en serio, y el peso que Nagato cargaba en su interior era mucho más letal que cualquier arma física. En la retaguardia, Conan mantenía la guardia, pero su atención no estaba en el camino. De vez en cuando, miraba de reojo la silueta de Nagato bajo la lluvia. Cada vez que lo hacía, sentía el roce del papel en su equipo, ocultando el metal negro que le había herido el dedo. En la penumbra de la cueva, el aire vibraba con una intensidad eléctrica. Nagato permanecía en el centro, con la mano extendida y los ojos Rinnegan brillando con un fulgor violeta constante. A su alrededor, varias rocas masivas flotaban en un baile silencioso, desafiando toda lógica física. Sobre ellas, varios zetsus blancos saltaban de una piedra a otra con movimientos erráticos, celebrando con risas sibilinas el poder del joven pelirrojo. Guruguru, a su derecha, agitaba los brazos hacia el techo de la caverna, extasiado por la demostración de fuerza. Madara, de pie a su izquierda como una sombra ancestral, rompió el silencio con una voz que pareció vibrar en los huesos de Nagato. Ahora, la tragedia de tus padres ya no se repetirá, sentenció el Uchiha, clavando su mirada en el perfil tenso del joven. Nagato cerró los ojos un instante, dejando que las piedras descendieran con una suavidad antinatural hasta tocar el suelo sin hacer ruido. El eco de los gritos de aquella noche en su infancia, el brillo de los kunais de los ninjas de Konoha y el charco de sangre en el suelo de su cocina parecieron disiparse ante la sensación de poder que ahora recorría sus venas. Eso espero, respondió Nagato en un susurro. La atmósfera en la cueva se volvió tan pesada que a Nagato le costó respirar. Madara no se había movido de su asiento, pero su presencia se expandió como una sombra física que devoraba la escasa luz de las antorchas. Tu hogar, susurró Madara, y la palabra sonó como una sentencia. Recuerda tu fracaso en tu hogar. Nagato se tensó violentamente. Las imágenes que tanto intentaba bloquear regresaron con la fuerza de un relámpago. El olor a ozono de la tormenta de aquel día, el cuerpo de su madre abrazándolo con una desesperación final, y su padre poniéndose en medio de los ninjas de Konoha. Recordó el vacío en su pecho, ese deseo impotente de que algo, cualquier cosa, pasara para salvarlos. Me da miedo lo que les pase si no estoy, confesó Nagato, apretando los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. La sola idea de perder a Yaiko o a Conan le provocaba un vértigo insoportable. Madara permaneció impasible, con su ojo Sharingan fijo en el joven. Eres libre de irte, respondió con una calma gélida.
Pero te diré algo. Aún no controlas el Rinnegan. Si te encuentras con una amenaza que supere tu habilidad actual, serás un peligro tanto para ti como para tus amigos. Guruguru intervino entonces, saltando al lado de Nagato con sus movimientos espasmódicos, tratando de aliviar la tensión del momento. Nagato ha aprendido mucho, Madara-sama. Exclamó con su tono chirriante. Él volverá, como siempre lo hace. Madara no pareció convencido. Cerró los ojos, dando por terminada la lección física, pero lanzó un último dardo envenenado directo al corazón de Nagato antes de que éste se marchara. Solo dime una cosa, Nagato. ¿Alguna vez te has preguntado si es a ti a quien tus amigos quieren, o si es solo a tu habilidad? Nagato se quedó petrificado, las palabras de Madara golpeando su pecho como un mazo. Por un segundo, la duda nubló su juicio, pero luego, un destello de terquedad brilló en sus ojos Rinnegan y frunció el ceño con una dureza que sorprendió incluso a las sombras de la cueva. Madara, cuya percepción del alma humana era casi absoluta, notó el cambio en el aire. Se dio cuenta de que había presionado demasiado rápido, cometiendo un error de cálculo al subestimar el vínculo que unía a los huérfanos. Su voz cambió, volviéndose más profunda, casi paternal en su oscuridad. No quiero perderte como perdí a Hashirama, dijo Madara, y esta vez no hubo burla, solo una advertencia gélida. De ti depende este mundo, Nagato. Solo un shinobi perfecto, alguien que ha trascendido las debilidades del corazón, puede hacer un cambio real en este ciclo de odio. Si eliges el camino de la dependencia emocional, solo serás un intento fallido más en la historia. No voy a perder a Konan ni a Yaiko, sentenció Nagato, y su voz no tembló. Y si voy a alcanzar la paz, no lo haré solo. Ellos son la razón por la que busco ese poder, no un obstáculo para obtenerlo. Sin esperar respuesta, Nagato avanzó hacia la entrada de la cueva. Guruguru, captando la tensión del ambiente, se hundió en el suelo con un movimiento fluido para aparecer junto a él y envolverlo. Justo antes de que la oscuridad del bosque lo tragara y lo alejara de la presencia de Madara, Nagato susurró, casi para sí mismo. Espero que lo entiendas. Guruguru dejó a Nagato entre los escombros de hormigón y hierro retorcido que rodeaban la nueva sede de Akatsuki. Habían pasado ya 15 días desde la mudanza, y en ese corto tiempo, la organización había dejado de ser un grupo de huérfanos errantes para convertirse en un nombre respetado y conocido en los alrededores. El edificio en ruinas, antes un cascarón vacío, ahora bullía con la energía de los 45 miembros que trabajaban sin descanso bajo el mando de Yaiko. Antes de desaparecer por completo en el suelo lodoso, Guruguru asomó su cabeza en forma de espiral. Oye, Nagato, no escuches tanto a Madara, dijo con su voz chirriante pero extrañamente honesta. Ya sabes cómo son los viejitos, se ponen intensos con el pasado. Tenle paciencia, y salúdame a Chibi de mi parte. Nagato asintió levemente, regalándole una pequeña y genuina sonrisa al extraño ser que lo había acompañado en tantas sesiones de dolor. Sí, entiendo. Lo haré. Y una cosa más antes de irme, añadió Guruguru, volviéndose serio por un segundo. Piensa bien en lo que Madara te ha enseñado. Algún día, eso podría salvarte la vida. Dicho esto, se hundió por completo, dejando tras de sí solo el sonido de la lluvia golpeando las piedras. Nagato miró por última vez el lugar donde había estado su amigo y, sin perder tiempo, emprendió una carrera veloz hacia el cuartel general. Sus pies apenas tocaban los charcos mientras se movía con la agilidad que solo semanas de entrenamiento intensivo le habían otorgado. Ren estaba esperando bajo la sombra de un gran árbol centenario que crecía junto al edificio, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento fingido. Nagato apareció junto a él en un torbellino de agua que salpicó las raíces del árbol. ¿Ya terminaste de presumir tus habilidades de pesca?, preguntó Ren sin moverse, mientras Nagato se sacudía el exceso de agua de su capa. Te has tardado más de lo habitual. Yaiko está dentro repartiendo las misiones para mañana y Konan, bueno, Konan te ha estado buscando con una cara que no me gusta nada. Nagato se tensó al escuchar el nombre de ella. Tuve algunos problemas en el camino, respondió Nagato, tratando de que su voz sonara normal. ¿Qué misiones hay? A varios kilómetros de distancia, bajo el perpetuo llanto del cielo de Amegakure, dos figuras envueltas en pesadas capuchas grises avanzaban con paso firme. No corrían, pero su ritmo era constante, esquivando los charcos con una gracia que delataba un entrenamiento de alto nivel. Sus ojos, ocultos tras las sombras de sus capuchas, estaban fijos en un solo objetivo: la nueva base de Akatsuki.
El aire a su alrededor se sentía cargado, como si su simple presencia fuera el preludio de un cambio drástico para la organización. Mientras tanto, ajenos a las sombras que se aproximaban, Ren y Nagato caminaban hacia la entrada principal del edificio. El eco de sus pasos sobre el hormigón roto era lo único que rompía el silencio, hasta que Ren se aclaró la garganta. ¿Sabes, Nagato? Comenzó Ren, metiendo la mano en su chaleco, le escribí una carta a Conan. Quería saber tu más sincera opinión antes de dar el paso. Ren le extendió un sobre doblado con cuidado. Nagato lo tomó con cierta sorpresa, deteniéndose bajo un arco de piedra para leer el contenido. Sus ojos recorrieron las líneas. Era una declaración directa, escrita con una caligrafía sorprendentemente elegante para alguien tan rudo como Ren. ¿Y qué piensas hacer con esto exactamente?, preguntó Nagato, devolviéndole el papel con una expresión indescifrable. En su mente, las palabras de Madara sobre si sus amigos lo querían por su habilidad o por quién era empezaron a punzar de nuevo. Me declararé, dijo Ren con una confianza absoluta, guardándose la carta con un gesto fluido. Puedes quedártelas si quieres, tengo 8 iguales por si acaso. Un buen ninja siempre tiene un plan de respaldo, ¿no? Conan no es como las demás chicas, Ren, advirtió Nagato en voz baja. Ella tiene muchas cosas en la cabeza ahora mismo, especialmente con la mudanza y la seguridad de Yaiko. Lo sé, respondió Ren, empezando a caminar de nuevo. Por eso mismo necesita a alguien que no sea un puente o un líder. Alguien que simplemente esté ahí. Nagato lo observó con una ceja levantada, genuinamente sorprendido. Era la primera vez que Ren le daba un argumento tan bien estructurado y carente de su habitual sarcasmo. Buena suerte, supongo, dijo Nagato, negando con la cabeza con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. El eco de los ladridos juguetones de Chibi rompió la seriedad del gran salón. El pequeño animal recibió a Nagato con una alegría desbordante, saltando a su alrededor y rozando su hocico húmedo contra las botas embarradas de su dueño. Nagato se agachó un segundo para acariciarle las orejas, sintiendo por un instante que la oscuridad de la cueva de Madara quedaba muy lejos. A medida que se adentraban, el cambio en Akatsuki era evidente. El equipo estaba en pleno crecimiento. Ninjas de diferentes edades revisaban suministros, afilaban armas o simplemente compartían una comida caliente. Era una verdadera comunidad. Al fondo del salón, Yaiko y Conan estaban apoyados en una barandilla de metal oxidado que daba a la zona de entrenamiento. Yaiko, al verlos llegar, alzó una mano con su habitual energía radiante. Ahí están nuestros mejores pescadores, exclamó Yaiko, bajando de un salto para recibirlos. Ren, espero que no hayas hecho que Nagato cargue con todo el peso de nuevo. Pasen, la cena está casi lista y tenemos mucho que planificar. Nagato asintió con una sonrisa, pero su atención fue robada de inmediato por Conan. Ella no se movió de la barandilla. Su mirada era un dardo directo, fría, analítica y cargada de una urgencia que Nagato reconoció al instante. No era una mirada de bienvenida. Era una orden silenciosa de que debían hablar, y debía ser pronto. Ren, sintiendo el sobre de la carta en su bolsillo, notó la atmósfera gélida que emanaba de la chica de cabello azul. Dio un paso atrás, rascándose la nuca. Creo que iré a ver cómo va ese pescado, murmuró Ren, dándole un codazo discreto a Nagato antes de alejarse hacia la cocina improvisada. Suerte, amigo. La vas a necesitar. Nagato subió los peldaños de metal crujiente hasta la barandilla donde Conan lo esperaba. Las antorchas de la sala común proyectaban sus sombras contra la pared de hormigón. Durante un largo minuto, el único sonido fue el repiqueteo de la lluvia en el techo y los ecos de las risas de Yaiko en el piso inferior. La voz de Conan rompió el silencio, cargada de una fragilidad que Nagato rara vez escuchaba. Nagato, si pasara algo, hizo una pausa, y su respiración se volvió un poco más rápida, más tensa, nos lo dirías a mí o a Yaiko, ¿verdad? Nagato por un segundo, desvió la mirada hacia el suelo, pensó en la cueva. Por supuesto, respondió él, manteniendo su tono neutro. Conan lo miró fijamente, buscando una grieta en su máscara. Sus manos se movieron con una agilidad hipnótica, plegando un pequeño trozo de papel blanco que sacó de su manga. En segundos, le hizo una flor de papel y se la entregó, rozando sus dedos fríos contra los de él. Gracias, dijo Nagato, tomando la delicada figura. No nos excluyas, Nagato, susurró ella, y sus ojos reflejaron un miedo profundo. Ella se dio la vuelta y bajó las escaleras, dejando a Nagato solo con la flor de papel en la mano. Él la apretó ligeramente, sintiendo la fragilidad del material.
Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando con fuerza los muros del antiguo edificio. Las dos figuras encapuchadas cruzaron el umbral, dejando un rastro de agua sobre el suelo de hormigón. Bajo las capuchas, sus ojos recorrieron rápidamente el lugar. El bullicio, la risa de los reclutas y, sobre todo, la estructura del edificio. Ren, que siempre tenía un ojo puesto en quien entraba y quien salía, especialmente si eso significaba una oportunidad, se acercó a ellos con las manos en los bolsillos y una sonrisa de negociante. «Hola, compañeros», dijo Ren, bloqueándoles el paso de manera casual. «Se ven un poco empapados. ¿En qué puedo ayudarlos?» El más alto de los dos, cuya voz sonaba como grava siendo arrastrada, respondió sin levantar la vista. «Venimos buscando un lugar donde dormir. Solo paz por una noche». Ren arqueó una ceja. Sus ojos brillaron. «Qué bueno saberlo», exclamó con entusiasmo. «Por un módico precio, les conseguiré el mejor lugar de este esqueleto de cemento. Digamos que es una tasa de hospitalidad de Akatsuki». Yaiko, que lo había escuchado todo desde la mesa de mapas, soltó una risa forzada y se acercó rápidamente, poniendo una mano sobre el hombro de Ren y empujándolo suavemente hacia un lado. «Qué buena broma, Ren», dijo Yaiko, lanzándole una mirada de «ahora no es el momento. Ignoren a mi amigo, a veces olvida que aquí buscamos ayudarnos, no vaciar bolsillos». Yaiko, con su habitual hospitalidad, los dirigió hacia una mesa de madera maciza para que pudieran sentarse y hablar. Los encapuchados se sentaron rígidos, como estatuas de sal. «Necesitamos dinero, Yaiko», susurró Ren, acercándose al oído de su líder mientras los extraños se acomodaban. «Si seguimos siendo así de generosos, vamos a tener que vender hasta el piso». Yaiko no respondió, pero su expresión se volvió seria al notar que los recién llegados no se quitaban las capuchas ni soltaban sus pertenencias. Arriba, en la barandilla, Nagato observaba la escena. El agua resbalaba por las túnicas de los recién llegados mientras se despojaban de sus mantos empapados. Yaiko, sentado sobre una caja de suministros que servía de silla, mantuvo la espalda recta, analizando a los invitados. El primer encapuchado se despojó del manto, revelando a un hombre de unos 45 años cuya sola presencia llenaba el espacio de una autoridad serena pero imponente. Su barba, corta y descuidada, era de un castaño salpicado por hilos plateados que delataban el paso del tiempo. Tenía unos ojos profundos, cargados con una sabiduría cansada, como si hubieran visto demasiados inviernos. El cabello, largo y de un castaño oscuro, iba recogido en una coleta sencilla, aunque varios mechones rebeldes se le pegaban al rostro por la humedad de la tormenta. Vestía una túnica de monje guerrero en tonos ocre y marrón, protegida por una capa verde musgo que lucía el desgaste de 1000 caminos recorridos. A su lado, su acompañante se descubrió con una elegancia silenciosa. Era una joven de una belleza severa y melancólica, poseedora de unos ojos almendrados de un gris tan pálido que recordaban a la densa niebla de Amegakure. Su cabello, negro azabache y lacio, caía en un flequillo recto sobre su frente, mientras que el resto se dividía en dos moños altos a los lados, dejando que el sobrante descansara sobre sus hombros. Llevaba una túnica de cuello alto color ciruela oscuro, protegida por un chaleco de cuero negro reforzado. «Mi nombre es Shiro», dijo el hombre con una voz profunda que calmó un poco el bullicio cercano, «y ella es mi discípula, Sora. Somos de Kirigakure». Al mencionar la aldea de la niebla, el efecto fue inmediato. Ren, que hace un momento intentaba cobrarles por el suelo, retrocedió con las palmas extendidas en un gesto de «yo no quiero problemas», desapareciendo rápidamente hacia la cocina. Sabía que los ninjas de la niebla no eran conocidos precisamente por su sentido del humor o su paciencia. Yaiko se tensó. El nombre de esa aldea traía recuerdos de historias de graduaciones sangrientas y guerreros despiadados. «¿La aldea de la niebla, eh?», murmuró Yaiko, apretando ligeramente los bordes de la mesa improvisada. «La fama de su hogar llega hasta aquí, Shiro-san. No solemos recibir visitas de tan lejos». Shiro, notando la desconfianza legítima, le regaló una sonrisa sincera que arrugó las comisuras de sus ojos sabios. «Tranquilo, tranquilo, joven líder. No buscamos problemas ni venimos en misión oficial», explicó con calma. «Estamos en un viaje de perspectivas. Buscamos entender el balance entre las naciones, algo que no se encuentra encerrado entre los muros de una sola aldea». La actitud de Yaiko dio un vuelco total. Sus ojos se iluminaron con esa chispa de idealismo que lo caracterizaba. Se inclinó hacia adelante, olvidando el peligro. «¿Balance entre naciones?», exclamó Yaiko con entusiasmo.
Qué bueno saber que no soy el único que piensa así. Nosotros fundamos Akatsuki precisamente para eso, para ser el puente que detenga este ciclo de dolor. Shiro mantuvo su mirada fija en los ojos brillantes de Yaiko, evaluando cada palabra, cada matiz de convicción. Akatsuki, repitió el monje guerrero con una voz serena que parecía llenar el espacio. ¿Y qué busca Akatsuki exactamente? Yaiko, hinchado de propósito, le dio una explicación apasionada. Habló sobre el ciclo del odio, sobre cómo el mundo solo entendería la necesidad de la paz cuando todos compartieran el mismo nivel de dolor. Para él, el dolor era el lenguaje universal que finalmente obligaría a las personas a escucharse. ¿Te escuchas muy seguro?, interrumpió Shiro suavemente, cruzando sus brazos sobre la túnica ocre. Pero dime algo, ¿escuchas a los demás o solo te escuchas a ti mismo? Yaiko parpadeó varias veces, desconcertado por la franqueza de la pregunta. El silencio se extendió por el salón, captando la atención de algunos reclutas cercanos. Escucho a los que sufren, respondió Yaiko finalmente, recuperando el tono. Escucho a los huérfanos, a las familias que lloran sus pérdidas en cada rincón de esta tierra. Por ellos es que luchamos. Shiro soltó un suspiro largo y profundo, un sonido que cargaba con el cansancio de 1000 batallas. ¿Crees que por eso ya has alcanzado una sabiduría superior y una mayor comprensión del mundo?, preguntó Shiro. No había burla en su voz, solo una calma devastadora. No, joven líder. Por más noble que sea un ideal, un objetivo o una meta, se debe cuestionar constantemente. Porque si no lo haces, a la larga, el ideal se transforma en dogma, y el dogma se transforma en control. Yaiko se quedó mudo. Estaba acostumbrado a que la gente lo siguiera o lo combatiera, pero no a que alguien diseccionara su moralidad con tanta precisión quirúrgica. Shiro, notando la estupefacción de Yaiko, suavizó su expresión y dejó escapar una pequeña risa melancólica. Se inclinó ligeramente, con la humildad de quien no busca imponer su verdad, sino compartir su carga. Perdóname, dijo con una sonrisa sincera. Olvidé mi lugar. Solo soy un forastero en una tierra extranjera, y a veces mis palabras pesan más de lo que pretendo. Yaiko parpadeó, sacudiendo la cabeza para volver en sí. Era la segunda vez en muy poco tiempo que alguien le quitaba el habla de esa manera, recordó a aquel ser en la cueva. Sin embargo, su espíritu resiliente se impuso y devolvió la sonrisa, aunque esta vez con un matiz de respeto renovado. Está bien, pueden quedarse, sentenció Yaiko con los brazos abiertos. Después de todo, a pesar de que no compartamos la misma visión en todo, buscamos lo mismo. Un respiro para este mundo. Yaiko alzó la voz hacia la penumbra de las escaleras, donde Konan seguía sumida en sus propios pensamientos, apretando el papel en su mano. Konan. ¿Podrías darles un lugar, por favor?, gritó Yaiko con su habitual energía. Konan despertó de su trance como si saliera de un sueño profundo. Asintió mecánicamente y descendió unos peldaños para recibirlos. Shiro y Sora se inclinaron levemente ante Yaiko en señal de gratitud y caminaron hacia ella. El roce de sus túnicas contra el suelo de piedra era lo único que se escuchaba mientras empezaban a subir. Mientras subían, el aire pareció comprimirse. Konan guiaba el camino, seguida por Sora, quien mantenía la mirada baja pero los sentidos en alerta máxima. Shiro iba al final, y justo cuando pasaron por el nivel donde Nagato estaba apoyado contra la barandilla, el tiempo pareció detenerse. Shiro se detuvo en seco. Giró lentamente la cabeza hacia Nagato, quien permanecía inmóvil, con el rostro parcialmente oculto por su flequillo rojo. No hubo un desafío, ni siquiera curiosidad superficial. Sus miradas se encontraron en un vacío absoluto. El momento se rompió abruptamente por el estruendo de pasos pesados. Oigan. Esperen. Gritó Ren, subiendo las escaleras de dos en dos mientras agitaba un trapo. Se les olvidó decirme si prefieren almohadas de paja o de algodón. El algodón cuesta 3 monedas más, es política de la casa. Shiro rompió el contacto visual con Nagato y soltó una pequeña risa interna ante la insistencia de Ren. Se giró y siguió su camino tras Konan, dejando a Nagato solo con la sensación de que aquel hombre había visto mucho más de lo que pretendía mostrar. Ren se detuvo junto a Nagato, apoyándose en la barandilla con una sonrisa de suficiencia. Sus ojos seguían la figura de Sora mientras desaparecía en el piso superior. ¿Viste a su acompañante, Nagato?, susurró Ren, ignorando la tensión del ambiente. Ese pelo negro, y esos ojos que parece que se tragan la luz. Había escuchado que las mujeres de Kiri eran bonitas, pero espero que ella sea la regla y no la excepción. Si todas son así, tal vez me equivoqué de aldea.
Nagato miró a Ren con una cara de total resignación. En la habitación, el sonido de la lluvia contra los cristales rotos era lo único que llenaba el vacío. Conan se dio la vuelta con una sonrisa amable, haciendo un esfuerzo genuino por ser la anfitriona que Yaiko esperaba. Aquí se quedarán, dijo ella, señalando los futones limpios sobre el suelo de madera. Espero que descansen bien después de tanto viaje. Hashiro no se movió. Sus ojos profundos se clavaron en los de Conan con una melancolía que la desarmó por completo. Siento un conflicto en ti, joven, dijo él en un susurro. Conan sintió que el corazón le daba un vuelco. Antes de que pudiera responder, Hashiro miró a su discípula con una sonrisa paternal. Sora, ¿por qué no vas a conocer el lugar? Sugirió. Estaremos aquí un tiempo, es mejor que te familiarices con nuestro nuevo refugio. Sora asintió en silencio y salió de la habitación con una elegancia felina. Caminó por el pasillo de hormigón, sus pasos apenas audibles, hasta que una pequeña mancha de pelo café se cruzó en su camino. Chibi, curioso y juguetón, se detuvo frente a ella. Sora, con una suavidad que contrastaba con su apariencia severa, lo tomó en brazos. El perro, que solía ser inquieto con los extraños, se relajó de inmediato bajo su tacto, como si la calma de la chica fuera contagiosa. De pronto, Sora escuchó voces acercándose desde la esquina del pasillo. Primer paso, caballerosidad. Segundo paso, perseverancia. Y esa, amigo mío, es mi estrategia infalible. Decía la voz de Ren, resonando con una confianza exagerada. Nagato caminaba a su lado, escuchando con una expresión de resignación absoluta. Al doblar la esquina, los cuatro se encontraron de frente. El aire se congeló un instante. Chibi, al reconocer el olor de su dueño, empezó a retorcerse con desesperación en los brazos de Sora, agitando la cola y soltando pequeños ladridos de emoción hacia Nagato. Sora levantó la mirada gris hacia Nagato. No era la mirada de una enemiga, sino la de alguien que reconoce una soledad similar a la suya. ¿Es tuyo?, preguntó Sora con su voz monocorde, refiriéndose al perro, mientras intentaba mantener a Chibi sujeto. Ren se quedó mudo por un segundo, ajustándose el cuello de la camisa al ver la belleza melancólica de la discípula de Hashiro. Vaya, murmuró Ren, olvidando por completo sus pasos de estrategia. Parece que la caballerosidad va a tener que saltarse un par de pasos hoy. Mientras tanto, en la penumbra de la habitación asignada, la tensión era de otra naturaleza. Conan había perdido su habitual compostura. Le había molestado profundamente que Hashiro cuestionara los ideales de Yaiko en la mesa. Después de todo, ellos solo querían cambiar el mundo para bien. Hashiro, leyendo la frustración en el rostro de la chica, suspiró suavemente. Todos tenemos conflictos, pequeña. ¿Y cómo pretenden alcanzar la paz mundial si ni siquiera la han encontrado en su propio interior? Así que tranquila, hablemos. Ante la calidez inesperada de su voz, las defensas mentales de Conan cedieron. Sin darse cuenta, su mano viajó hacia el pliegue de su túnica y sacó el pequeño trozo de metal negro que había encontrado en la habitación de Nagato. Se lo extendió en la palma de la mano, un gesto de vulnerabilidad absoluta. ¿Qué es eso?, preguntó Hashiro, entrecerrando los ojos. Yo, no lo sé, respondió Conan, con la voz temblorosa. Hashiro tomó la barra negra. Para sorpresa de Conan, empezó a lanzarla al aire y atraparla con un movimiento rítmico. Sintió lo extraordinariamente liviana que era, y notó una vibración oscura, casi imperceptible, que resonaba en el metal. Sin embargo, su rostro se mantuvo sereno, casi desinteresado. Conan entró en pánico al ver con qué ligereza lo trataba. ¡Cuidado! Es peligroso. ¿Por qué lo dices?, preguntó Hashiro, atrapando la barra y cerrando el puño sobre ella. Alguien muy cercano a mí está haciendo algo, y siento que está cambiando. Ese metal, se siente mal, confesó ella, dejando salir el miedo que llevaba días guardando. Hashiro la miró con una compasión ancestral. Un objeto o una habilidad no puede hacerte bueno o malo. Hay cosas como la ambición, el odio, e incluso el amor, que pueden llevarte por caminos oscuros. Pero solo nuestro interior puede cambiarnos a nosotros mismos. Conan apretó los labios. Pensó en aquel día lluvioso, años atrás, cuando un niño pelirrojo y desnutrido le ofreció un pedazo de pan en un charco de lodo. Pensó en la bondad pura de Nagato. Conan, en un susurro amargo respondió. No siempre,